Dune parte 2 se ha estrenado hace poco más de 3 semanas. Por fin he podido ir a verla y es que literalmente me parece una película que está al nivel de la saga original de Star Wars, que está al nivel de las primeras temporadas de Game of Thrones y que literalmente se levanta a la cúspide de la ciencia ficción. Y sí, es una película que me ha encantado, ¿vale? Así que en este vídeo justamente vamos a hablar sobre Dune 2, pero también un poco sobre la primera película, porque es verdad que tuvo bastantes controversias. Así que bueno, dicho todo esto, vamos a empezar a hablar y a explicar un poco el por qué yo creo que Dune 2 es literalmente la cúspide de la ciencia ficción. Bueno, para poneros un poco en contexto, allá por el año 2021, que aunque parezca una fecha bastante cercana, en verdad han pasado ya 3 años, pues básicamente salió Dune 1, una película que básicamente la gente le dio mucho bombo y todo el mundo estaba hablando sobre ella, ¿vale? Porque había muchas expectativas y cuando la gente fue a verla al cine, pues resulta que no gustó, ¿vale? O sea, resulta que la peli a mucha gente le pareció aburrida, aunque si bien es cierto que también tenía ya sus fans que realmente apreciaban la película y que les gustaban, sobre todo a la gente que había leído los libros, porque los libros de Dune básicamente fueron los que comenzaron toda la moda esta de la ciencia ficción y que gracias a ellos luego trajeron sagas super mega populares como por ejemplo Star Wars, ¿vale? Que para los que no lo sepáis, Star Wars tiene muchísimas cosas en las que está inspirada en Dune, ¿vale? Y sobre eso también vamos a hablar más adelante en el vídeo porque la verdad hay muchos paralelismos que molan muchísimo. Así que bueno, eso, que Dune 1 tenía la comunidad bastante dividida porque había gente que literalmente la amaba y había gente que literalmente decía que era un peñazo de película, que era súper aburrida, que era infumable, que era una mierda, ¿vale? O sea, la cosa estaba muy dividida, ¿vale? Y claro, hace poco menos de 3 semanas, el 1 de marzo, pues se estrenó Dune 2, ¿vale? Una película que básicamente, pues sí, ha dejado a casi todo el mundo boquiabierto, a todo el mundo nos ha encantado, sobre todo a los fans de la ciencia ficción, ¿vale? Porque justo sobre eso va Dune, ¿vale? Es una película en la que la política juega un rol fundamental, ¿vale? O sea, básicamente como en Star Wars, tenemos un imperio que controla básicamente todo, tenemos traiciones, ¿vale? Tenemos grandes casas nobles que están luchando por el poder y que luego básicamente se traicionan entre ellas, que el imperio mismo traiciona a las casas nobles y tenemos una trama política súper compleja que claro, en la primera película es que ni siquiera dio tiempo a ver nada sobre eso, solo vimos una pequeña disputa entre las dos casas principales que se nos presentaron, entre Atreides y Harkonnen y básicamente pues claro, la gente se quedó un poco insatisfecha, ¿vale? Porque es que no había miga, ¿vale? Porque claro, la primera película fue utilizada solo como presentación y como introducción al universo. Y ahora ya la segunda película ha venido con un montón de cosas que básicamente han dejado a todo el mundo muy contento, entre los cuales me incluyo, porque la segunda película, a ver, a mí de por sí ya la primera me pareció increíble y me encantó, ¿vale? Pero la segunda película eleva las cosas y los lleva al siguiente nivel. Y si Dune 1 consiguió ser una película muy buena, pues Dune 2 ya literalmente se consolida como una película de ciencia ficción extraordinaria, ¿vale? Y sí, ¿vale? La trama a primera vista puede parecer bastante lenta, pero mira, si estás atento, hay muchísimas cosas del universo que te pueden engatusar, que te pueden encantar, y es que súper rápido te hacen ya encariñarte con los personajes, te hacen entenderlos, que eso es muy importante, ¿vale? Porque aunque puedes estar o no de acuerdo con las decisiones que toman, pues las llegas a entender, y eso es algo que no en muchas películas y no en muchas sagas se consigue, ¿vale? Hay muchas veces que, como por ejemplo en la temporada 8 de Juego de Tronos, las decisiones de Daenerys Targaryen en este caso, pues no las lograbas entender, porque en ese caso te han estado durante 7 temporadas construyendo a un personaje y luego en la octava se lo cargan todo con decisiones rápidas que no tienen mucho sentido o que no tienen un peso que la sustenten, ¿vale? Pero esto no pasa con Dune, ni con la primera película ni con la segunda, ¿vale? Porque la primera película poco a poco te está poniendo las piezas del ajedrez para que veas cómo son los personajes, para que veas cómo piensan, cómo actúan, cuáles son sus creencias, y luego ya en la segunda película, ya poco a poco, esos mecanismos se van torciendo y te van dejando ver el por qué los personajes toman algunas decisiones, y eso es algo que me ha encantado. Por ejemplo, vamos a analizar el personaje de Paul Atreides porque es un personaje principal que se asemeja muchísimo a Anakin, o mejor dicho, Anakin se asemeja a Paul. Bueno, pues en una primera ocasión, en Dune 1 se nos presenta a un Paul que es bastante niño, ¿vale? Él básicamente no quiere ser un líder, ¿vale? No tiene tantas ganas de estar implicado en política, no tiene muchísimas ganas de estar todo el rato entrenando, ¿vale? Es algo que nos dejan ver en la primera película y que la verdad mola muchísimo ver justamente esta evolución del personaje, cómo pasa
de ser alguien que no está nada interesado por la política a poco, gracias a sus visiones, porque también vamos a hablar dentro de nada sobre Paul y sobre la profecía de las Bene Gesserit, porque justamente Paul aquí tiene un rol muy importante que nos dejan verlo, y claro, en este cambio en su pensamiento también influye muchísimo una profecía, la profecía de las Bene Gesserit. Y claro, en esta profecía básicamente se dice que llegará un salvador que va a poder utilizar la voz, y no solo que vaya a poder utilizar la voz, sino que también hablará el idioma de Arrakis, ¿vale? El idioma que hablan los Fremen, y que podrá rápidamente aprender el camino del desierto, ¿vale? Y podrá aprender rápidamente a sobrevivir en el desierto, etcétera, ¿vale? Y claro, básicamente aquí también se nos explica que la madre de Paul le ha estado entrenando a escondidas, ¿vale? O sea que el culto de las Bene Gesserit pues no lo sabían, ¿vale? No lo sabían, pero su madre confiaba plenamente en que él iba a ser el elegido, en el que él iba a poder llegar a ser el Salvador, el Mesías, llámalo como quieras. Y bueno, justamente cuando Paul se entera, pues básicamente se opone totalmente, ¿vale? No quiere saber nada. Él afirma 1001 veces que él no es ningún Mesías, que él no quiere ser el Salvador, que él no quiere ser ningún líder. Pero claro, poco a poco vemos cómo su percepción cambia, cómo sus pensamientos cambian y cómo se va acercando más y más y más a su destino. Porque claro, no solo tiene la voz, ¿vale? Sino que también tiene unas visiones que básicamente le permiten ver pequeñas cosas del futuro. Y claro, luego ya en la segunda película vemos cómo esas visiones se van haciendo más frecuentes hasta que en un final llega a beber del agua de la vida, que como bien sabréis es el veneno de esos gusanos, y a ella literalmente se le abre la mente, se le abre el tercer ojo y básicamente puede ver perfectamente el futuro, puede ver todo y obviamente sabe que va a empezar la Guerra Santa. Que bueno, es justo lo que me gustó, la evolución del personaje ha estado muy bien hecha y aquí obviamente vemos cómo Star Wars pues básicamente se ha inspirado muchísimo, ¿vale? Tenemos por un lado la fuerza, que básicamente llega a ser la voz, que bueno, con la fuerza puedes mover objetos y con la voz puedes mandar a la gente, pero bueno, básicamente es un poder místico que vemos en ambas sagas. Y luego también tenemos la profecía del elegido, que en Dune es Paul Atreides y en Star Wars en un principio se nos da a entender que es Anakin, que luego vemos poco a poco cómo también este personaje va descendiendo a la locura y bueno, se une al lado oscuro y lo demás es historia, todo el mundo lo sabe, llega a ser Darth Vader. Y aquí básicamente se nos da a entender que poco a poco está pasando lo mismo con Paul Atreides. Y esta cosa se nos deja ya muy clara al final de la película, cuando Paul pues le dice a Chani que la quiere muchísimo, que ya va a ser el amor de su vida, pero que luego la traiciona, ¿vale? Luego la traiciona y se casa, o bueno, se compromete con la hija del emperador. Y es que me gusta muchísimo justamente ver esto en los personajes, ver las batallas internas que tienen. Y bueno, aquí Paul no es el único personaje que aparece, ¿vale? También tenemos a Chani, que está interpretada por Zendaya, que si bien es cierto que en la primera película pues básicamente casi no juega un rol para nada, aquí ya en la segunda tiene un rol muy importante, un rol podríamos decir incluso de mentor, ¿vale? Aunque sí, Stilgar sigue siendo el mentor de Paul. Aquí también tenemos a Chani, que poco a poco le está enseñando diferentes cosas para sobrevivir. Podemos ver también cómo le enseña a andar correctamente y muchísimas cosas, ¿vale? Y bueno, que en esta película vemos muchísimas cosas más sobre la evolución de Paul y la verdad es que está muy bien, ¿vale? Stilgar es un personaje que en esta película me ha encantado, ¿vale? Básicamente está todo el rato llamando a Paul Lisan al-Gaib, le está llamando Salvador, o sea, me ha gustado muchísimo, ha sido bastante cómico, pero sin quitarle lo serio a la película, ¿vale? Han sabido implementar muy bien las bromas, no como en otras películas de Marvel, por ejemplo, que últimamente pues todas las películas están enfocadas a un público muy infantil y que no saben cómo eliminar la tensión de una manera buena y efectiva, ¿vale? Básicamente te meten ahí chistes que no van, que no tienen sentido y pues que sea lo que Dios quiera. Aquí no. Aquí los chistes, que son muy poquitos y que están hechos todos por Stilgar, no son tan por la cara, ¿vale? Hay por ejemplo ese momento en el que Paul está diciendo, mira, yo no soy Lisan al-Gaib, yo no soy ningún Mesías, yo no soy ningún Salvador, y luego de repente te viene Stilgar y te dice, ala, mira, te viene y te dice, mira a Paul, a Lisan al-Gaib, qué humilde que es, que no le gusta ni siquiera reconocer que él es el Salvador, ¿sabes? Y te quedas ahí en el cine, en plan, ¿sabes? Te entra la risa, pero obviamente están muy bien hechas las bromas y pues tampoco molestan y justo eso, sirven muy bien para suavizar esos momentos de tensión, porque si no la peli sería muy seria y de verdad es una peli de 3 horas y que si no tiene estos momentos, por ejemplo, para aliviar un poco el estrés o la tensión, pues podría llegar a ser pesada, pero así pues no lo ha sido y ha molado mucho, ¿vale?
Pero bueno, hemos hablado ya de los personajes, ahora vamos a hablar también de las otras cosas que hacen a esta película muy buena, ¿vale? Y una cosa que me encanta y que me encantó desde la primera película fue la banda sonora. Y es que la banda sonora de Dune es muy característica, ¿vale? Es una banda sonora que no te las encuentras en todas las películas, ¿vale? Y que al escucharla, por ejemplo, a mí la mente se me va directamente a Dune. Y es que es una banda sonora que, si bien es cierto que hay personas que la critican y que dicen que es bastante aburrida, yo aquí tengo una opinión totalmente diferente porque me parece súper interesante la banda sonora. Y no solo eso, sino que logra perfectamente representar lo que es Arrakis, ¿vale? Es un planeta desierto que casi prácticamente no tiene vida, que es muy hostil, ¿vale? Es muy hostil y es muy difícil de sobrevivir ahí, sobre todo si no eres un Fremen y si no sabes cómo comportarte en ese planeta, si no sabes cómo tener cuidado de que los gusanos no vayan a por ti. Y me encantó, ¿vale? La banda sonora, o sea, fue increíble y seguramente que muchos de los que ya habréis visto la película estaréis de acuerdo porque sinceramente es increíble. Y ahora vamos a hablar también sobre los efectos visuales porque literalmente esta película se nota la calidad, ¿vale? Y se nota que los efectos especiales han estado muy cuidados. Y mira, no lo digo por decir, ¿vale? Pero en esta película literalmente puedes ver perfectamente cómo todo está muy cuidado, cómo todo tiene mucho sentido, cómo hay una dirección artística muy clara, ¿vale? Cómo tienen ya las ideas muy bien sentadas, cómo tienen ya las ideas muy bien puestas y sobre cómo tiene que ser esta saga, básicamente. Porque están siguiendo las mismas líneas, ¿vale? Que seguían en Dune 1 y que en Dune 1 también tengo que decir que tenían unos efectos increíbles, o sea, desde la destrucción de las naves a las explosiones, a las tormentas de arena, a los vuelos en los helicópteros esos raros que tienen, pues han sido flipantes, ¿vale? O sea, no pasa como en Marvel, que se gastan más dinero, ¿vale? Películas con más presupuesto y que al final luego las ves y te quedas en plan, bueno, pues ¿de dónde se ha ido el dinero? Porque se ve bastante mal, se ve bastante culero. Bueno, pues aquí en Dune, pues no pasa, ¿vale? Aquí en Dune vemos que las cosas están muy cuidadas, que le tienen mucho cariño y es que los efectos son increíbles, ¿vale? O sea, son literalmente increíbles. Otra cosa sobre la que quiero hablar también es sobre las alegorías religiosas que tiene la peli, sobre la crítica social, ¿vale? Que es esta película, porque sobre todo cuando apareció este libro, ¿vale? Básicamente se veía de lejos que era una crítica social muy fuerte. La crítica social en esta película, pues básicamente consiste en que el objetivo principal, ya sabéis, en Arrakis era pues básicamente terraformar el planeta, transformarlo en un paraíso habitable. Justo de ahí viene la profecía de Lisan al-Gaib. Y claro, ¿qué pasó? Pues que descubrieron la especia, o el melange, llámalo como quieras, y pues pararon todos los proyectos y empezaron básicamente a explotar el planeta de una manera descontrolada, a lo loco, sin tener en cuenta lo mucho que podían perjudicar el mismo planeta. Y la crítica social justamente viene de eso, porque justo en esa época, y ahora también básicamente, es lo que ha pasado. Básicamente hemos estado explotando el planeta Tierra sin tener en cuenta la velocidad a la que se pueden regenerar los recursos y bueno, pues básicamente es eso. Y me ha gustado mucho ver ahí en esta película cómo básicamente se nos presenta la manipulación que puede haber detrás de las religiones, lo fácil que es manipular a la gente que cree y que está asustada, ¿vale? Y me ha gustado mucho, la verdad. Ha sido una trama que, mira, si no estás muy atento, no puedes ver las referencias a la vida real, ¿vale? Que es algo que pasa mucho en básicamente todas las religiones que hay actualmente, que manipulan mucho, utilizan mucho el miedo. A ver, no me quiero meter mucho aquí en este lío, pero me ha parecido muy interesante ver cómo trata este asunto esta peli. Y bueno, aquí vamos a dejar ya el vídeo, que creo que ya se ha hecho bastante largo. Pero bueno, quería hablar sobre Dune porque es una saga que la verdad no me esperaba que me gustase tanto, ¿vale? Porque la primera película sí, me gustó mucho, pero ahora ya con la segunda ha sido ya flipante, y es que estamos hablando de unos niveles de producción y de calidad y en cuanto a storytelling que literalmente podrían ser rivales con Star Wars o con Game of Thrones en las primeras temporadas, cuando la historia era justamente el punto más fuerte que tenía esa saga. Así que bueno, dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no te olvides de suscribirte, darle a like, ¿vale? Activa la campanita por si quieres estar enterado. Subo vídeos hablando sobre series, películas, algún que otro videojuego. Y bueno, dicho todo esto, me despido y nos vemos en la próxima con más y mejor. Chao, chao.